Amén. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo para todos y que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno y también a la necesidad del grupo. Oremos y pidámosle al Señor su inspiración. Padre amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos tu inspiración, te pedimos tu unción. Habla a nuestros corazones, adviértenos, exhórtanos, edifícanos, dirígenos en cada paso de nuestra vida, Señor. Y que a través de esta palabra tú vengas a dar lo que nosotros necesitamos para estos días. Amén. En 2 de Reyes, capítulo número 4, vamos a leer los versículos del 38 al 44. 2 de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo, probablemente uno de los profetas, a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces, el profeta, dijo: traed harina, y la esparció en la olla. Era una olla grande, aproximadamente para unos 100 hombres. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Muy bien, aquí en este texto encontramos registrados los 2 milagros de Eliseo, el octavo y el noveno. El octavo y el noveno. Él tiene, tengo registrados 18 milagros que él efectuó, que quedaron aquí escritos. Probablemente los otros 3 que yo veo también podrían ser incluidos, pero eso los veremos en alguna ocasión. Pero estos 2 que vamos a ver juntos son el octavo y el noveno. Y están juntos debido a que ambos tienen relación con los profetas, con los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas era una frase para referirse a los discípulos del profeta. En este caso, Eliseo. En el caso de Elías, pues era en sus días, él era el profeta nacional, del cual oían. Ellos eran instruidos en el ministerio profético. Eliseo les enseñaba la palabra del Señor, los caminos del Señor, y por eso eran llamados los hijos de los profetas. Pero
y ellos estaban diseminados por todo el territorio de Israel y al igual que Samuel, también Eliseo recorría esos lugares, Jericó, Betel, Gilgal y otros lugares, las montañas de Efraín también había, donde estaban estos hijos de los profetas y ellos eran enseñados. En esta ocasión, como ya mencionamos, estos dos milagros, el octavo y el noveno, tienen relación con los hijos de los profetas y tienen relación con comida. Los hijos de los profetas fueron sustentados en medio de una gran hambre que había en la tierra. Como ya leímos aquí, dice que cuando él regresó a Gilgal, había una grande hambre en la tierra. Hubo una gran hambre en el capítulo número 6 también, cuando hubo un cerco grande contra Israel. En el capítulo 7 también. Y en el capítulo 8, yo creo que se refiere específicamente a ese periodo, donde dice en el capítulo 8, verso 1 de Segundo de Reyes, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Está hablando de la tsunamita. Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces, encontramos que el contexto histórico, las circunstancias en que se realizaron estos dos milagros que vamos a hablar ahora, el octavo y el noveno, era en un tiempo de hambre. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio de los problemas, es que los milagros suceden. La mayoría de las veces cuando nos encontramos tranquilos, con provisión suficiente en la refri, con dinero para ir a comprar al supermercado, generalmente no estamos pensando en la necesidad de un milagro. Pero cuando estamos en una gran necesidad, cuando hay apretura económica, es cuando vemos el mover de Dios. Por eso es que nosotros no debemos menospreciar esos periodos, esos tiempos, cuando somos llevados a prueba, porque es en esos periodos cuando el Señor se va a manifestar de una forma sobrenatural en nuestras vidas. Y es lo que Él busca. Cuando nosotros nos veamos en esas circunstancias, no pensemos, ay Señor, ¿por qué me has abandonado? Todo lo contrario, deberíamos decir, ay Señor, qué cosas maravillosas vas a hacer en medio de nosotros. O sea, nuestra actitud y nuestro corazón debe estar siempre en la expectativa de las grandes cosas que nuestro Dios hará a nuestro favor. Y en esos periodos difíciles que nosotros vivamos, puede ser que la manifestación de Él, del Señor, sea para librarnos de lo que vendrá, llevándonos a otro lugar. Nosotros nunca sabemos, hasta por un tiempo después cuando el Señor nos lo revela, utilizando un siervo o leyendo las Escrituras o en comunión con Él, en oración, que el movimiento, el traslado que el Señor provocó en nosotros era dirección divina. Era para evitar ciertas cosas que podríamos haber vivido y que Él nos libró de esas situaciones. Fue lo que exactamente sucedió con la tsunamita. La tsunamita era una mujer que, ustedes se recuerdan, cuidó tanto, ella recibió la doble porción, así como el profeta Eliseo, en la bendición, porque ella fue bendecida con un hijo que nació por milagro y con el mismo hijo que fue resucitado por otro milagro. Pero también ella recibió la bendición de ser dirigida por el profeta para irse lejos. Y ella no era una mujer pobre, ella tenía sus recursos. Tanto es así que, lo vamos a ver después, ella se va a una tierra extranjera. Ella mora ahí durante 7 años y después regresa. Esa fue la dirección, la forma como el Señor la orientó y la libró de esas circunstancias. O también puede ser que el Señor no nos va a mover del lugar donde nosotros estamos para que enfrentemos con valor y con coraje y
en medio de esas circunstancias recibamos la provisión de Dios, que va a llegar de una forma milagrosa para que podamos resistir ese tiempo difícil. Entonces, ambas situaciones, sea librarnos de un lugar y llevarnos a otro porque algo difícil está viniendo aquí, o quedarnos en el mismo lugar y enfrentar la situación, no importa cuál sea lo que Dios escoja para nosotros. Lo importante es que nosotros tengamos al Señor. Si tenemos al Señor, tenemos la provisión. Hay hermanos en Guatemala, como aquí también, que me han preguntado varias veces que en el medio de la tribulación que la iglesia va a vivir, o en el medio de estos días que nosotros estamos viviendo, si yo tengo un plano B. Un plano B. Bueno, personalmente quiero dar esa respuesta, pero personalmente creo que Dios, o en Dios, no hay plano B. Él solo tiene un plano y su plano es perfecto, pero como mencionamos al principio, de ese plano A, que no existe B, de ese único plan perfecto y maravilloso de Dios para la vida del mundo, para nosotros, nosotros nos encajamos ahí, sea librándonos de una situación o enfrentándola. Eso no importa. O sea, algunos piensan que el plano B es estar preparados con dinero suficiente, con provisión, con una tierra lejos y que no tengamos que enfrentar al anticristo, ni a la bestia, ni al número de la bestia. Y ahí viven con ese miedo, una paranoia constante, religiosa y espiritual, porque tienen miedo de enfrentar todo eso. Bueno, existe hoy, los científicos lo han declarado, una generación que parece ser que comenzó en 2010 o un poco antes, pero es una generación que se llama la generación de cristal. Fíjense ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué la llaman así? Porque es una generación que creció en medio de la influencia de las redes sociales, en medio de tantas cosas que aparecieron en este mundo que los ha hecho vulnerables. Por eso se llaman generación de cristal, se pueden quebrar en cualquier momento. Una generación que vive debajo del espíritu de la frustración, que vive debajo del espíritu de la depresión, que no puede enfrentar problemas porque no los soporta, no puede enfrentar dificultades porque no las aguanta. Yo creo que el Señor no nos ha hecho a ninguno de nosotros para ser parte de una generación de cristal, sino para ser parte de la generación de Cristo, aquella generación que dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, mártires. Podremos nosotros mismos recibir las fuerzas de Dios. No será algo humano, será algo divino. Y por eso no tenemos que tener miedo. Por eso yo creo, yo no tengo un plano B, que sí me gustaría tener un lugar mentalmente hablando y humanamente hablando donde yo pueda ir a refugiarme. Claro que lo he pensado y muchas veces lo he intentado tener. Pero no ha sido posible, y creo que es el Señor que tal vez o quiera tenerme para enfrentar la situación o quiere enseñarme que realmente no existe plano B para Él. Entonces, nosotros, debido a que el Señor solamente tiene un plano, eso significa, la razón es porque Él no cambia, Él es bueno en Él y en sus planos en todo momento y en todas las circunstancias y para todos sus hijos que confían en Él. Si tú y yo somos de esas personas, podremos enfrentar cualquier situación. Aquí encontramos al profeta Eliseo enfrentando un hambre terrible. ¿Por qué él no se fue con la mujer, con la tsunamita y su familia? Él también huyendo. No, él no tenía por qué huir. Disculpen. Él enfrentó el hambre y es más, cuando vemos aquí en estos dos casos, de estos dos milagros, el octavo y el noveno, no se ve que él esté comiendo. Él primero da de comer. Sin duda que él come, pero primero él da de comer a
profetas. En el primero, él no se dio cuenta que la olla estaba contaminada, que había algo tóxico, nocivo, venenoso en la olla. Y hasta que le dijeron, muerte en la olla, varón de Dios. Entonces él lo percibe y entonces hace conforme a la dirección del Señor. Y en la segunda, le llevaron a él ofrendas, panes, como leemos aquí, 20 panes de cebada, ¿verdad? Que eran los panes para los pobres, pero le llevaron 20 panes de cebada y él lo dio primero para aquellos 100 hombres que necesitaban comida. Lo importante en todo momento es mantener una diaria comunión con Dios. Porque solo de esa manera podremos oír qué necesitamos hacer. Si refugiarnos en otro lugar donde la crisis no será muy fuerte, porque todos seremos alcanzados en determinado momento, si esa es su voluntad, o mantenernos en nuestro lugar, en nuestra torre de vigía, donde Él nos quiere tener y donde Él nos promete provisión y protección. Bendito sea el Señor. O sea, no será fácil en ninguna de las dos situaciones, pero tendremos su presencia y creo que cada uno de nosotros podemos decir, basta. Eso nos bastará, Señor. Los tiempos de calamidad que el pueblo de Israel vivió repetidas veces y que están registrados aquí en la Escritura, prácticamente fueron provocados por la mano del Señor, mas no porque Él fuera duro o un Dios implacable, no. Era por el pecado del pueblo de Israel. Cuando leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, dice ahí, en el versículo número 47 y 48, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré contra Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. O sea, está claro que el Señor está hablando aquí que cuando el pueblo se desvíe, Él va a salir al paso. Él no nos va a abandonar. En el capítulo 32, siempre de Deuteronomio, y en el verso 34, en el cántico famoso de Moisés, él dice ahí en el verso 34, no tengo yo esto guardado con... Perdón, vamos a ver. Sí, 32, 34. Veamos 32, 34. Sí, no es 34, es 36. Porque dice aquí, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. El Señor va a actuar debido al amor de su corazón. Él va a actuar contra su pueblo porque Él va a tratar con su pueblo. En el libro de Jeremías también encontramos otro texto muy importante en el capítulo número 16 y en el verso 4 dice, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Qué terrible suena esto, ¿verdad? Terrible. Algunos ni quieren oír ese tipo de cosas. Yo entiendo. Yo también cuando le digo, ay Señor, qué tremendo. Pero es los tratos de Dios para con su pueblo. Y es exactamente lo que el Señor ahora está tratando con ellos. Pero el Señor está ahí con ellos. El Señor no nos ha abandonado. Como mencionamos, creo, el mensaje pasado, uno de los dos grandes profetas que el Señor levantó en Israel, que fue Elías y Eliseo, los dos ministraron en el territorio de Israel.
Es decir, a favor de las 10 tribus que se desviaron. No estuvieron en Judá, ellos estuvieron a favor. Bueno, sí podrían haber ministrado y creo que sí lo hicieron, pero ellos principalmente ministraron a las 10 tribus. O sea, el Señor no los abandonó. A pesar de que ellos andaban ahí perdidos sirviendo a los Baales, el Señor estaba ahí colocando un pequeño santuario para aquellos que querían estar con Él. Entonces, el Señor, Él quiere guardarnos, como Él mismo dice, en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, cuando habla que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto y les dice, y te dejé tener hambre. Fue el Señor que lo hizo. ¿Para qué? Para que aprendáis que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aquí estamos hablando de un pan material y estamos hablando de un pan espiritual, ¿verdad? Y esto aquí es importante mantenerlo en la cabeza, en mente, porque es de este pan espiritual que nosotros necesitamos. El pan material Él nos lo garantiza. De ese no debemos de preocuparnos, pero de este sí debemos siempre pedirlo. Es el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, el pan de su presencia. Entonces, todas esas cosas que sucedieron fueron para poder lograr que el pueblo de Israel se convirtiera, se arrepintiera de sus malos caminos y regresara al Señor. Y es tremendo que, como mencionamos, a pesar de vivir bajo el ministerio ungido y poderoso de Elías y Eliseo, el pueblo de Israel, la mayoría, no se volvió al Señor. Pocos reaccionaron positivamente. Entonces, las condiciones en aquella época de estos 2 milagros, el octavo y el noveno, que tiene que ver con la purificación de comida, poca comida, casi nada de comida, y la multiplicación de unos pocos panes, que nos recuerda lo que el Señor hizo también en los días de su ministerio. Debido al hambre que había ahí, las condiciones, obviamente, agrícolas, fueron grandemente afectadas. Es muy probable que había poca lluvia, no había suficiente lluvia. Y las cosechas deben haber sido con pocos frutos, bien pobres, escasas, y los frutos de una mala calidad, y algunos pocos estaban acaparando esos frutos. Aquellos que podían, aquellos que eran dueños de esas grandes tierras, ellos eran los que estaban acaparando esos frutos, y si los vendían carísimos, pero más a ellos les importaba permanecer con vida que compartirlo con otros. Entonces la situación realmente era grave. Por lo visto, hasta el profeta Eliseo pasó por esos momentos difíciles. Él no se ve que él se negaba a sí mismo para comer, para permitir que los otros pudieran comer. No hay duda que él sí realmente era un verdadero siervo de Dios, alguien que se identificaba con el pueblo, alguien que se identificaba también con los hijos de los profetas. Pero entrando al primer punto, que vamos a ver 3. El primero está entonces en la preparación del potaje. Vean ustedes esto, qué importante es. Parece ser unas cosas muy simples aquí, pero hay asuntos muy profundos y asuntos que nos competen de una forma bien grave. Lo primero que vemos en este incidente es que los hijos de los profetas que estaban en Gilgal se acercaron o estaban con Eliseo. Ellos eran enseñados por el profeta, pero también, y es muy probable, que estaban también esperando cierto alimento. Es como tener un instituto bíblico y van a comer ¿de dónde? El director del instituto o la propia organización va a tener que proveer para la comida de los estudiantes. En segundo lugar, Eliseo, consciente del hambre que había y las condiciones precarias de todos, vean ustedes, porque nadie tenía dinero, ahí parecía, aquí hay para que comamos. Entonces, lo segundo que hizo fue ordenar. ¿Qué orden dio él? Bueno, él dijo a su siervo, pon una gran olla ahí y prepara una sopa, un potaje. Era una sopa, era una comida, un guisado
preparada con pedacitos pequeños de carne, con arroz o con harina y algunas verduras. Ese era el llamado potaje. Pero en ese momento que él dio la orden a su criado para preparar con una gran olla, pues tenía que ser una olla enorme para poder dar de comer como mínimo, según el cálculo aquí en el noveno milagro, a 100 hombres de los hijos de los profetas que estaban ahí con él, necesitaban una olla grande para tener bastante sopa para todos, ¿verdad? Pero a su siervo que lo mandó a preparar el potaje, lo que esa sopa más tenía era agua. Agua había ahí en la sopa porque el arrocito y la carne o la harina o las verduras brillaban por su ausencia. Entonces, uno de esos profetas, como dice ahí, alguien salió y fue a buscar en el campo alguna verdura para agregarla al agua que estaba en la gran olla. Y yo sé y conozco mucha gente del campo que conoce qué hierbas comer y cuáles no comer, ¿verdad? Hay hierbas buenas, pero hay hierbas dañinas, hierbas venenosas. Es como los hongos. Hay hongos comestibles y otros hongos que son venenosos. Y aquellos que los conocen pues van a saber y decir, estos se pueden comer, estos no se pueden comer, porque llevan a tener alucinaciones las personas que comen esos hongos y pueden realmente haber una intoxicación en su organismo. Entonces, cuando estamos hablando de que este hombre salió a buscar, él realmente encontró, dice aquí, una parra montesa. Está hablando de una enredadera, está hablando de una semejante a una vid, como una de uvas, una vid, que es llamada aquí una parra monteso o una vid silvestre, cuyo fruto era de la forma, del color y casi del tamaño de una naranja. Más o menos así era. Como en otras partes de la escritura, aquí le llaman, aquí creo que dice calabazas. Y colocaron aquí está en el verso 39, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Unas calabacitas así, parecieran unos ahuicoyes, ¿verdad? Pero diferentes. Ellos eran el nombre de esas frutas eran coloquíntidas. Coloquíntidas, qué nombrecito, ¿no? Pero esas coloquíntidas eran tan amargas, y eran venenosas, prácticamente eran usadas como un potente purgante. Imagínense ustedes un purgante. y personas tomar purgante era para tener diarrea, para tener vómitos y terrible. Si alguien comía en una cantidad mucha cantidad esas coloquíntidas, sucedía que primero eran cólicos terribles en el estómago, en el intestino, y también una alteración grave en el sistema nervioso. Es más, se cree que comer mucho de esas coloquíntidas puede llevar a alguien a la muerte. Por eso es que encontramos que cuando los profetas están ahí con aquel hambre terrible que podían comer cuero de zapatos o comer un sombrero, tratando de comer algo, ellos estaban ahí, ¿cómo huele esto? Y con un poquito de sal y todo, se piensa que ya cualquier sopa puede ser deliciosa. Y ellos estaban ahí muy emocionados, pero cuando comenzaron a probar la sopa, gritaron, dice, y gritaron al varón de Dios, o sea, le gritaron para Eliseo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. ¿Por qué? Porque el sabor era terrible, el sabor era tan amargo y tan punzante, ¿verdad? Penetrante, que ellos sintieron realmente que podían morir si continuaban comiendo, y era correcto ese potaje. Así es que inmediatamente encontramos en este relato aquí específico que ese hombre, ese joven profeta o la persona que fue a buscar esas coloquíntidas, él las vio como atractivas y dijo, aunque sea de eso les doy de comer, ¿verdad? Coman, ¿verdad? En el nombre del Señor.
y comenzaron a comer, pero su falta, y aquí quiero llamar la atención de los hermanos, la falta de conocimiento de este joven o de esta persona. La falta de conocimiento de él puso en peligro la vida física de los profetas, de los hijos de los profetas. Y esto es muy importante. En el libro de Amós, y aquí vamos a desenvolver este mensaje. En el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, hay una palabra bien fuerte, porque el Señor continúa a través de sus profetas tratando con el pueblo de Dios, porque recuerden lo que el Señor les dijo desde el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale de toda palabra que sale de la boca de Dios. Disculpe. ¿Qué sucedió entonces? Ellos durante toda su historia siguieron buscando la comida material. Más les importaba la vida material que su vida espiritual. Entonces dice aquí en Amós capítulo 8, verso 11: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre. Ahora escuche, hambre de oír la palabra de Jehová. Quiere decir entonces que cuando el Señor envíe esa hambre, va a haber escasez. Porque la van a desear, pero no va a estar más. ¿Por qué? Porque la han menospreciado. Y irán errantes de mar a mar, hablando desde la perspectiva del contexto geográfico. Estamos hablando del mar Mediterráneo al mar Muerto, o sea, dentro del territorio de Israel, de norte a sur, dice, de norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Cuando dice habrá hambre por la palabra de Dios, es porque no habrán profetas, no habrán predicadores que prediquen la palabra del Señor. E irán buscando de aquí para allá y no la van a encontrar. O sea, este es otro de los juicios de Dios que habrá no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la iglesia en general en estos últimos días. Algunos piensan que nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, pero el Señor dice que en los últimos días vienen días que Él pondrá hambre de oír su palabra, pero no la encontrarán. Esta profecía está de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo aquí en este octavo milagro de Eliseo. Tal vez en ese periodo, cuando no haya comida de Dios para el pueblo del Señor, palabra del Señor, de su mesa, algunos encuentren coloquíntidas. Algunos de esos profetas encuentren coloquíntidas, frutos que les parece que pueden con ellos darle de comer a la gente. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Frutos silvestres que por el propio hambre o por la propia hambre que tienen, los colocarán en la olla pensando que eso va a servir. Y prácticamente, por la falta de conocimiento de la palabra, no van a percibir ni van a captar las consecuencias del peligro de comer cualquier palabra. La vida de una persona depende de las palabras que escucha, sea las palabras de Dios o las palabras de Satanás. La falta de conocimiento entonces de las Escrituras y del camino de Dios puede torcer a muchos y provocar la muerte espiritual. Y eso es lo importante que estamos aquí transmitiendo y que el Señor nos deja aquí relatado a través de este milagro. Porque estos eran siervos de Dios tratando de alimentarse en medio del hambre. Pero ya por poco se mueren si no sucede un milagro. Y a eso vamos a llegar. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando hay falta de un alimento específico,
en el mercado, falta de aguacates o de papas o de cebollas o de tomate o de arroz o de frijol, ¿verdad? Hablando de comida que es básica para el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Cuando uno de esos productos, que es la necesidad de nuestra alimentación, falta, entonces la demanda aumenta, ¿verdad? Quiere decir que vamos a necesitar y todos vamos a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no hay. ¿Qué va a suceder? El precio se va para arriba, ¿verdad? El precio se va para arriba. Pero también los vendedores de esos productos se aprovechan de las circunstancias para hacer lucro y ganar dinero de la necesidad de las personas. Entonces aquí vemos dos situaciones en el propio comercio. La gente con su necesidad y los vendedores aprovechándose de su necesidad. Esto es exactamente lo que el Señor dijo hablando en el libro de Amós, que en los últimos días, o que vendrían días cuando la gente o el pueblo, no solo el pueblo de Israel, todo en general, la iglesia en el mundo, van a necesitar, van a tener hambre de la palabra de Dios, pero no la encontrarán. El hambre por la palabra de Dios va a provocar, vean ustedes lo que estamos llegando ahora, va a provocar un comezón de oír. Yo como tengo hambre, ¿verdad? Entonces voy y yo quiero encontrar, aunque sea coloquíntidas. Coloquíntidas. Vamos a buscar, no importa dónde vamos a oír, dónde vamos a estar, no importa lo que comamos, aunque nos duela un poco la barriga, pero vamos a satisfacer el hambre, vamos a matar el hambre. Entonces, eso va a provocar un comezón de oír, y esta necesidad de oír, esta necesidad de esa comida específica, escuchen esto, va a aumentar la demanda, o sea, los vendedores se van a dar cuenta que hay necesidad de eso. Entonces se amontonarán por otro lado aquellos que pretendan vender ese producto y serán, por lo escrito aquí y por lo que yo voy a leer con ustedes en este momento, maestros sin conocimiento verdadero de la palabra de Dios, ni siquiera conocen las coloquíntidas, no conocen la doctrina del Señor y pueden transmitir muerte a aquellos que tienen comezón de oír. Hay tanto hoy en la internet y en YouTube que cada uno de nosotros encuentra lo que quiere oír y va a encontrar cualquier cosa, porque si tiene ese comezón va a ser satisfecho. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso número 3 dice, vean ustedes, te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y esa palabra encarezco, ese verbo griego, lo que está diciendo ahí es, te ordeno sublimemente. De una forma muy, esto es de importancia capital, te encarezco, o mejor dicho, solemnemente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuchen ahora, que prediques la palabra, no que des a comer coloquíntidas, no, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando quieran o no quieran oírla, redarguye. Vean ustedes qué es esto. Redarguye. Nadie le gusta ser redarguido. Reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, vean ustedes, aquí está el punto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? No sufrirán la sana doctrina. No sé si ustedes están captando lo que estamos leyendo aquí, lo que usted está leyendo en su Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso número 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. ¿Qué quiere decir eso? No sufrirán la sana doctrina.
Pues si la sana doctrina no debería de sufrirse. La sana doctrina debería de recibirse. Pero lo que está diciendo ahí es que habrán gentes que no la soportarán. Dice, no sufrirán, o sea, no quieren oírla. No sufrirán quiere decir, no la van a soportar. No van a permitir que les enseñen la sana doctrina. Y esto aquí para mí eso es terrible, me da miedo. Solo de pensar que hayan personas que no quieran oír la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, ¿se dan cuenta de lo que mencionamos? Yo no estoy basando eso en una especulación, sino en lo que la Escritura dice aquí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros. Debido a la comezón que hay en la gente de querer oír esto, de querer oír aquello, de esta otra doctrina, se amontonaron, dice. Quiere decir, hubo una acumulación, como casi del tamaño de una montaña, eso quiere decir, se amontonaron. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Las concupiscencias de quién? De los oyentes. Y también de los maestros. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quieren oír algo que ellos quieren oír. No la palabra del Señor. Porque aquí dice, no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina nos redarguye. La sana doctrina nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos corrige para que andemos en el camino correcto. No nos va a dar coloquíntidas. Porque el conocimiento da luz. Y no el conocimiento que nos envanece, no, sino el conocimiento que viene por la comunión con Dios. Porque Él es el único, como inspirador de las Escrituras, que nos puede dar la interpretación correcta de ellas. Entonces, cuando hay esa comezón de oír, se amontonan los maestros, dice en el verso 4, y apartarán de la verdad. Y ese apartar es apostatar. Y se apartarán de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído, o sea, se apartarán de la verdad, en otras palabras, y se volverán a las fábulas. Lo que quieren oír son cosas lindas, cosas maravillosas, cosas que no los incomoden. No queremos oír cosas que nos halaguen, que nos hagan reír, que nos hagan sentirnos bien. Porque somos la generación de cristal, que por cualquier cosita, como me dijo una señora en una ocasión, hace muchos años en los Estados Unidos, me dijo, yo tengo alergia a la tribulación. Alergia. Bueno, podemos decir que yo también, ¿verdad? Pero eso no me impide que yo pueda enfrentarla con la victoria que el Señor quiere darnos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, la comezón de oír, esa comezón de oír es provocada por sus propias concupiscencias, como ya mencionamos, tanto de los oyentes como también de los maestros, como dice en el Salmo 78. Ven ustedes ese pasaje ahí, hablando del pueblo de Israel en el desierto. Hubieron palabras que son una expresión del corazón en total del ser humano. Salmo 78, versículo 18, dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. El Señor les dice, habrá hambre de la palabra de Dios y la buscarán y no la encontrarán. ¿Por qué? ¿Por qué hubo hambre? Porque la rechazaron, porque no fueron fieles en el momento de la abundancia, cuando el Señor estaba dando su palabra. Nosotros tenemos que aprender a comer, a asimilar correctamente, a comer la comida adecuada, porque somos lo que comemos. ¿No es cierto? Entonces ellos quieren oír y los maestros quieren predicar lo que desean, según sus codicias, según sus propias inclinaciones y sus apetitos. Ambos, oyentes y maestros, se apartan, como dice en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Porque en los postreros días, dice expresamente el Espíritu Santo, dice ahí,
escucharán doctrinas de demonios. Fíjense ustedes, doctrinas de demonios. Esas son los coloquíntidas. Veneno. Van a alterar el interior del ser humano. Tratan de destruirlo, exactamente como el apóstol Pablo habló diciendo en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, él dice ahí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de su segunda venida y el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando en aquella época. Algunos dicen, pero ¿no cree que ya está cerca en estos días? Sí, más cerca de aquella época, obviamente que sí, ¿verdad? Y yo creo, y hermanos, con todo mi corazón. Yo le dije a una señora que me preguntó hace unos días, ¿usted cree que estamos viviendo estos días? Yo quiero que Él venga. Mi respuesta es más categórica. Yo quiero que Él venga ya. Yo quiero que Él aparezca. Pero solo Él sabe en qué momento es el tiempo oportuno, como en su primera venida. Él vino en el cumplimiento del tiempo, dice. O sea, en el tiempo exacto de Dios. Y así va a ser también en su segunda venida. Pero Él nos da aquí dos cuestiones muy importantes para que tengamos pendientes y ese conocimiento importante, dice. Pero nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía va a venir también como consecuencia de que la gente no quiso más la palabra del Señor. El Señor va a enviar hambre de su palabra y la van a buscar y no la van a encontrar. Entonces va a venir un comezón de oír, ¿verdad? Y ese comezón de oír provocará un aumento de maestros que enseñarán cosas que todos quieren oír, que todos anhelan oír, y eso se va a volver popular. Y dice aquí, porque ya está, en verso 7, en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente las detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, en el tiempo de su venida, y con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, el Señor está mostrando aquí claramente que ese periodo de grande apostasía va a ser algo terrible. Estamos viendo ese periodo. Es un periodo peligrosísimo, que la gente va a morir por el potaje, por un potaje contaminado y envenenado, por una sopa. Mucha gente como Esaú va a vender su primogenitura, su derecho de primogenitura, por un plato de comida. Entonces, serán, como el Señor le dijo a Jeremías, hablando del cinto que representaba el pueblo de Israel. Ese cinto el Señor le ordenó a Jeremías que lo fuera a dejar al río Éufrates. Y ahí lo guardó, cavó, ahí lo guardó, y después llegó y cuando lo abrió otra vez, lo sacó de la tierra, dice, donde estaba enterrado, el Señor le dijo, este es el pueblo de Israel. Y así va a quedar como un cinto podrido que no sirve más para nada. ¿Por qué? Porque dejaron de oír mi palabra, dice. Hermanos, la palabra del Señor es realmente lo esencial, es lo que nosotros necesitamos. El consejo santo es, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es mejor que nosotros tengamos lo que, aunque tengamos escasez, pero que tengamos la palabra del Señor. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Las enseñanzas que te llevan por otros caminos. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es preciso, es necesario, mejor dicho, que tengamos un oído abierto para oír su palabra. Lo que nosotros queremos es el pan de los cielos. Así entonces, así como ese hombre que preparó el potaje venenoso porque necesitaba comida,
pero por falta de conocimiento de lo que estaba colocando en la olla trajo muerte. Así será en estos días. Comerán cualquier comida, pero los desviará de la verdad. Tristemente, porque no aceptaron oír la santa doctrina que los reprendía, exhortaba, redarguía para caminar en el camino santo del Señor. Preferirán las historias que los hagan reír y sentirse muy bien. Pero aquel potaje mortífero es curado. Y en aquel momento, cuando Eliseo oye el grito de los profetas, él entonces, porque él no había comido todavía, dado que él siempre les daba primero a que ellos comieran. Cuando él oyó eso, él da una orden, otra orden. Él ordena que le traigan harina. Si ustedes ven aquí conmigo, en el verso 41 del capítulo 4 de Segundo de Reyes, dice, traed harina. Ahora, pongan atención, porque alguno lo mira y no puede percibir lo que ahí hay. ¿Por qué harina? Bueno, la harina siempre fue necesaria para los sacrificios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que el Señor, además de los animales que eran limpios, que eran sacrificados, también Él pedía harina, ¿verdad? Una harina pura para poder colocar también en el altar. Pero en los días, bueno, y también la harina era utilizada para el pueblo de Israel para hacer su propio pan, para alimentarse. Pero no, en los días de esa hambre, sin duda la harina estaba escaseando. No había suficiente harina. Y si había un poco de harina, sin duda alguien la estaba escondiendo por ahí, como la viuda de Sarepta de Sidón, que solo tenía un poquito ahí para comer ella y su hijo y morir. Y la otra persona que la estaba guardando, o algunas que la estaban guardando por ahí, tenían un poquito de harina, pero no la habían mostrado. ¿Qué es la orden que el profeta está dando? La segunda orden es muy importante. El Señor quiere darnos de comer, pero es necesario también que nosotros hagamos un sacrificio de aquello que para nosotros es de sobrevivencia, que se lo entreguemos al Señor, que no vivamos por nuestros propios medios, que no vivamos por nuestra propia orientación, que no vivamos por nuestros propios principios, sino que entreguemos a Él lo que Él nos pide, aún en medio de nuestra escasez, ¿verdad? Porque aquella viuda estuvo dispuesta a darle a Elías primero y dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Y debido a su obediencia, ella comió muchos meses, ella, su hijo, y le dio también de comer al profeta Eliseo. Y dio, para ajustar la generosidad de Dios, el milagro sucediendo en su vida, nunca faltando harina ni aceite durante ese periodo. Entonces, aquí el profeta da la orden, traigan harina. Y obviamente él no pidió harina porque en ese momento él se iba a convertir en un cocinero o en un chef de comidas exóticas, ¿verdad? Con coloquíntidas y también harina. No. Él no pidió harina simplemente porque tenía una propiedad especial para poder inhibir lo nocivo de ese fruto. No, había una enseñanza grande. Recuerden que había una hambre tremenda y él era un hombre de Dios que enseñaba la palabra del Señor. Él también estaba enseñándole a los siervos una gran lección, como siempre el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Él tuvo esa dirección y también recordando lo que el Señor dijo a través de Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La lección en los días de Eliseo era que el pueblo de Dios abandonara al baalismo, o sea, a los adoradores de Baal, y que dejaran ese tipo de comida espiritual de esos falsos profetas, porque eso estaba aumentando la apostasía en el pueblo de Dios. Era necesario ahora un sacrificio, abandonar lo que desde nuestra perspectiva era lo que nosotros necesitábamos en aquella época, lo que ellos necesitaban, y lanzar, como dice el libro de Eclesiastes capítulo 11, verso 1 y 2, lanza tu pan sobre las aguas, dice, y después de muchos días lo hallarás. Da a 7, reparte a 7 y reparte a 8, porque tú no sabes si tendrás ese pan en el futuro. ¿Qué está diciendo? Tenemos que sembrar, tenemos que dar. Aquel que tenía guardada la harina obviamente se sintió redarguido, la llevó para allá. ¿Y qué hizo el profeta? Agarró la harina y ¡fum!, la colocó en la gran olla que había ahí, y después de colocar en la olla, de plano le dieron otra movida y dijo, pueden comer. Y ahí los profetas, con aquel hambre que tenían, pero con aquel miedo también, obedecieron al profeta porque era la palabra del Señor y comenzaron a comer, y ahí sí,
se satisfacieron, ellos quedaron satisfechos de haber comido aquella comida preciosa. La harina simboliza la palabra del Señor. Es el pan de vida que solo el Hijo del Hombre nos puede dar. Como dice en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el verso 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y en Juan 6:63 el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces el verdadero pan es la palabra de Dios. Esa harina representa la palabra de Dios. Por eso es que termina también el noveno milagro que va aquí acompañado al octavo, porque él exactamente explica el resto de la historia. Dice ahí que después de que sucedió aquel milagro y fue curado aquel potaje y todos comieron, llegó un hombre de Baal Salisa, interesante, ¿verdad? Baal Salisa, esa es una palabra compuesta, Baal que quiere decir Señor, y Salisa es 3 veces. Habla del número 3, o sea, 3 veces Señor. Interesante, ¿verdad? Ese hombre de Baal Salisa llegó y él, con su colaboración, aquí está otra vez, la colaboración de un generoso que trajo 20 panes de cebada y trigo en sus espigas, él provocó que el noveno milagro sucediera. ¿Qué sucedió? La multiplicación de los panes. Hermanos, cuando hay alguien, y aquí está el punto principal, alguien que da lo poco que tiene como la harina, o alguien que da un poco más de su propia vida, ahí sigue como el Señor dice, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, ese la salvará, ese la ganará. Entonces, es el momento que él dio esos panes y el siervo le dijo, Señor, pero ¿cómo vamos a alimentar a 100 hombres con 20 panes? Así dice Jehová, comerán y sobrará. Es la palabra del Señor la que va a sustentarnos durante estos días. No tengamos miedo, solo mantengamos nuestra comunión diaria con Dios para poder todos los días tener la harina necesaria para preparar el pan y que tengamos un potaje que pueda sustentarnos a nosotros y a nuestra familia, el pan necesario para sustentarnos en estos días que vienen y que la grande apostasía no alcance a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Dios quiere guardarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere mantenernos con vida hasta el final. Padre amado, en el nombre de Jesús, te suplicamos que guardes a nuestros hermanos, que guarden nuestras vidas, que no permita, Señor, que menospreciemos tu palabra, que cada día, Señor, estemos dispuestos a oír, que estemos dispuestos a ser traspasados con la espada, que nuestra carne sea herida para que nuestro espíritu viva para la gloria de tu nombre. Lo que queremos es expresar es lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya y que Cristo crezca en nosotros. Hazlo para la gloria de tu nombre, Señor, y para el beneficio de todos tus hijos y de todas tus hijas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y espero que sus vidas hayan sido beneficiadas y edificadas como ha sido la mía también. Amén.